A las 3 de la madrugada del 24 de diciembre, mi vida se convirtió en una pesadilla de la que jamás pensé despertar. El sonido de algo pesado arrastrándose por el piso me sacó del sueño. Cuando bajé las escaleras de mi casa en Monterrey y vi a mi nuera limpiando sangre de la pared con manos temblorosas, supe que nada volvería a ser igual. Lo que encontré debajo de esa cama esa noche me rompió en 1000 pedazos, y lo que descubrí después me devolvió la fuerza que creía perdida para siempre. Mi nombre es Marta Aguilar, tengo 62 años, y durante las últimas 3 décadas construí mi vida entera alrededor de mi familia. Enviudé hace 10 años, cuando mi esposo Roberto falleció en un accidente automovilístico, dejándome sola con nuestro único hijo, Eduardo. Trabajé incansablemente como contadora en una empresa de exportaciones, sacrificando vacaciones, fines de semana y mi propia salud para darle a mi hijo la mejor educación posible. Invertí más de 850,000 pesos en su carrera de ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey y otros 320,000 pesos en una maestría que completó en Estados Unidos. Eduardo siempre fue mi orgullo, mi razón de existir. Cuando conoció a Carolina Méndez hace 5 años, pensé que finalmente había encontrado a alguien que lo haría feliz. Ella tenía 25 años entonces, era guapa, educada y parecía genuinamente enamorada de mi hijo. Se casaron 2 años después en una boda que me costó 420,000 pesos, cada centavo ahorrado con sacrificio. Yo pagué todo, el salón, la comida, la luna de miel en Cancún, porque quería ver a mi hijo feliz. Hace 3 años, cuando Eduardo decidió emprender su propio negocio de importación de maquinaria industrial, hipotequé mi casa para prestarle 1,200,000 pesos. Era todo lo que tenía, mi patrimonio completo, pero era mi hijo. Carolina estuvo ahí, sonriendo, agradeciéndome, prometiendo que me lo pagarían pronto. El negocio funcionó bien el primer año, pero luego las cosas comenzaron a cambiar. Este año decidimos celebrar la Navidad en mi casa. Era una tradición que manteníamos desde que Eduardo era niño. Yo había preparado todo con semanas de anticipación. Decoré la casa, compré los regalos y preparé la cena navideña que tanto le gustaba a mi hijo. Carolina llegó esa tarde del 23 de diciembre con una sonrisa extraña, nerviosa. Eduardo se veía distante, callado. Les pregunté si todo estaba bien, y ambos aseguraron que sí, que solo estaban cansados del trabajo. Cenamos en silencio incómodo. Carolina apenas probó bocado. Eduardo bebió más vino de lo normal. A las 11 de la noche, todos nos retiramos a dormir. Ellos se quedaron en la habitación de invitados del segundo piso, la misma donde Eduardo dormía cuando era adolescente. Yo me fui a mi cuarto en la planta baja, sintiéndome inquieta sin saber por qué. No podía dormir. Algo en el ambiente se sentía denso, opresivo. Di vueltas en la cama hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, escuché ese sonido. Era como si alguien arrastrara algo pesado por el piso de arriba. Luego escuché agua corriendo. Me levanté con el corazón acelerado y subí las escaleras lentamente. La escena que encontré me heló la sangre. Carolina estaba en el pasillo, de rodillas, limpiando frenéticamente la pared con una toalla empapada en agua rojiza. Sus manos temblaban violentamente. Tenía el cabello revuelto y su pijama blanca estaba manchada. Cuando me vio, se quedó paralizada. Sus ojos estaban vacíos, llenos de un terror que jamás había visto en nadie. «Perdón, no tuve elección», susurró con voz quebrada. El mundo se detuvo. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté, sintiendo cómo el pánico me oprimía el pecho. «¿Dónde está Eduardo?». Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No entres al cuarto, por favor, Marta, no entres». Pero yo ya estaba caminando hacia esa puerta. Mis piernas se movían solas, impulsadas por un miedo primario, visceral. Abrí la puerta de golpe. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz del pasillo. La cama estaba deshecha. Había más manchas en el suelo. «¿Eduardo?», llamé, mi voz rompiéndose. «¿Hijo?». Silencio. Me acerqué a la cama con pasos temblorosos. Me arrodillé y miré debajo. Lo que vi me arrancó un grito que jamás olvidaré. Si esta historia te ha atrapado tanto como a mí me destrozó vivirla, por favor, dale like a este video para que más personas conozcan lo que sucedió esa noche. Suscríbete al canal porque lo que descubrí después fue aún más impactante.
Y déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Debajo de esa cama no había un cuerpo. Había maletas, 3 maletas grandes, abiertas, llenas de ropa de hombre cuidadosamente doblada. La ropa de mi hijo Eduardo, sus camisas, sus pantalones, sus zapatos, todo empacado como si estuviera preparando un viaje largo. Pero no era eso lo que me hizo gritar. Era lo que estaba junto a las maletas, fajos y fajos de billetes, atados con ligas y documentos. Miles de billetes de 500 y 1000 pesos mexicanos, apilados dentro de bolsas de plástico. ¿Qué diablos es esto?, grité, girándome hacia Carolina, que había aparecido en la puerta con expresión de animal acorralado. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué está pasando aquí? Carolina se dejó caer contra el marco de la puerta, cubriéndose el rostro con las manos. Sollozaba de forma descontrolada. Su cuerpo entero temblaba. La sangre no es de Eduardo, logró decir entre hipidos. Es mía. Me acerqué a ella y fue entonces cuando lo vi. Tenía una herida profunda en el antebrazo izquierdo, envuelta torpemente con una toalla que ya estaba empapada de sangre. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi mundo se desmoronaba. Yo misma, susurró, cuando intenté detenerlo, cuando traté de impedir que se fuera. ¿Que se fuera? ¿A dónde? Habla de una vez, le exigí, tomándola de los hombros. Carolina levantó la vista y en sus ojos vi algo que me congeló. Culpa. Una culpa tan profunda que parecía consumirla por dentro. Eduardo se fue, Marta. Se fue con Valentina. Se fueron juntos esta noche. Hace apenas 2 horas. Yo lo descubrí todo hace una semana. El nombre me golpeó como un puñetazo. ¿Valentina? ¿Valentina Soto? ¿Su secretaria? La chica de 24 años que trabajaba en su empresa. La misma que había venido a cenar a mi casa varias veces, siempre sonriente, siempre amable. No, no puede ser. Llevan 3 años juntos, continuó Carolina, su voz monótona, como si recitara algo que había memorizado. 3 años, Marta. Desde antes de que yo quedara embarazada, desde antes de que perdiera a nuestro bebé el año pasado. El mundo se volvió borroso. Carolina había tenido un aborto espontáneo hacía 14 meses. Eduardo me había llamado llorando esa noche, destrozado supuestamente. Yo había ido a cuidarla durante 2 semanas. Había pagado sus medicamentos, sus consultas psicológicas. Gasté 45,000 pesos en su recuperación. Y ahora me enteraba de que mi hijo ya tenía una amante cuando eso sucedió. ¿Y el dinero?, pregunté señalando las maletas. ¿De dónde salió todo ese dinero? Carolina cerró los ojos. Del negocio. Eduardo ha estado desviando fondos durante 2 años. La empresa está en quiebra, Marta. Tiene deudas por más de 3 millones de pesos con proveedores. Él planeaba huir con Valentina desde hace meses. Iban a irse a España, empezar una nueva vida allá. Por eso te pidió que hipotecaras tu casa hace 3 años, no para invertir en el negocio, sino para tener un colchón financiero para su plan de escape. Me senté en el suelo, incapaz de mantenerme de pie. Mi hijo, mi Eduardo, el niño al que había dedicado cada segundo de mi vida, por quien había sacrificado todo, me había estado robando, me había usado, me había mentido mirándome a los ojos durante años. ¿Y tú?, le pregunté con voz temblorosa. ¿Tú lo sabías? No hasta hace una semana, respondió. Encontré mensajes en su teléfono, mensajes entre él y Valentina. Hablaban de ti, Marta, se reían de ti. Eduardo le contaba a ella cómo te manipulaba para sacarte dinero, cómo fingía amarme para mantenerte contenta, cómo planeaba dejarnos a ambas sin nada mientras él construía su nueva vida en Europa. Las náuseas me invadieron. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago excepto bilis. Carolina me siguió, arrodillándose a mi lado. Esta noche confronté a Eduardo, continuó mientras me sostenía el cabello. Le dije que sabía todo, que si se iba, yo te contaría la verdad. Él se rió. Me dijo que no importaba, que tú eras una vieja estúpida que se merecía morir sola y pobre por ser tan ingenua. No, gemí. Él no, mi hijo no puede haber dicho eso. Lo dijo, afirmó Carolina con firmeza. Y dijo más. Dijo que te odiaba por asfixiarlo toda su vida, por ser una madre controladora y patética. Cuando traté de detenerlo físicamente, de quitarle las maletas, me empujó contra el tocador. Caí sobre un espejo que se rompió. Me corté el brazo. Él ni siquiera se detuvo a ver si estaba bien. Tomó su dinero,
sus documentos, y se fue. Valentina lo esperaba en un carro afuera. Los vi irse juntos por la ventana. Me quedé ahí, sentada en el piso frío del baño, mientras la sangre de mi nuera goteaba sobre las baldosas y mi corazón se hacía pedazos. 33 años de amor incondicional, de sacrificios, de noches sin dormir preocupándome por él, y así me lo pagaba, huyendo en la madrugada de Navidad con su amante, dejándome en la ruina, dejando a su esposa herida. ¿Por qué no llamaste a la policía?, le pregunté a Carolina. ¿Por qué estabas limpiando? Ella se tocó el vientre con su mano sana y una lágrima rodó por su mejilla. Porque estoy embarazada otra vez, Marta, de 2 meses. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo, sigo siendo legalmente su esposa. Si lo denuncio, si armamos un escándalo, perderemos cualquier posibilidad de recuperar algo. Él tiene todo a su nombre, la empresa, las cuentas, todo. Entonces estamos acabadas, susurré. No, dijo Carolina con una determinación que no le había escuchado antes. No si luchamos juntas, no si usamos lo único que él no calculó, que tú eres mucho más fuerte e inteligente de lo que él jamás creyó. Pasamos lo que quedaba de la noche en la sala, Carolina con el brazo vendado apropiadamente, después de que la llevara a urgencias y les dijéramos que había sido un accidente doméstico. Los médicos me miraron con desconfianza, pero Carolina confirmó la historia y nos dejaron ir. Regresamos a casa al amanecer del 24 de diciembre, mientras Monterrey comenzaba a despertar y las familias se preparaban para celebrar la Nochebuena que nosotras ya no tendríamos. Preparé café fuerte y nos sentamos frente a frente en mi mesa de cocina, la misma donde había alimentado a Eduardo cuando era niño, donde había celebrado cada uno de sus cumpleaños. Ahora, ese mismo espacio se había convertido en nuestro cuartel de guerra. Cuéntame todo, le dije a Carolina. Cada detalle. Necesito saber exactamente con qué estamos lidiando. Carolina sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla que había tomado de las conversaciones de Eduardo. Las leí con el estómago revuelto. Mi hijo describía en detalle cómo me había manipulado durante años. Mi vieja es tan predecible, decía en un mensaje. Le lloro un poco, le digo que la necesito y me da lo que sea. Es patética. En otro mensaje a Valentina, ya casi terminamos. Otros 6 meses y tendremos suficiente para vivir en Madrid sin trabajar por años. Mi madre hipotecó su casa como la idiota que es. Ese dinero es nuestro boleto dorado. Cada palabra era una puñalada. «Hay más», continuó Carolina, deslizando la pantalla. Eduardo tiene 2 cuentas bancarias secretas, una en Suiza y otra en España. Ha estado transfiriendo dinero durante 2 años. En total, calculo que ha desviado cerca de 4 millones de pesos entre lo que tú le diste, lo que sacó de la empresa y lo que obtuvo de préstamos fraudulentos usando la empresa como garantía. ¿Préstamos fraudulentos?, repetí, sintiendo cómo la situación se volvía peor de lo que imaginaba. Usó facturas falsas para obtener créditos de proveedores internacionales, explicó. Les prometió pagos que nunca hizo. La empresa técnicamente le debe dinero a 11 compañías diferentes en Estados Unidos, China y Alemania. Algunas ya iniciaron procesos legales. Me llevé las manos a la cabeza. Entonces no solo me robó a mí, cometió fraude internacional. Cuando las autoridades descubran esto, lo buscarán, completó Carolina. Y cuando no lo encuentren a él, vendrán por nosotras, por ti, porque eres su madre y fuiste quien le dio el capital inicial. ¿Por mí? Porque soy su esposa y aparezco en algunos documentos de la empresa. El pánico me invadió. A mis 62 años, con mi casa hipotecada, sin ahorros, enfrentaba la posibilidad de cárcel por crímenes que mi hijo había cometido. Tenemos que ir a la policía, dije. Explicar que somos víctimas también. No funcionará, replicó Carolina, su voz fría y calculada. Eduardo fue muy cuidadoso. Me di cuenta anoche mientras revisaba los documentos que dejó. Falsificó tu firma en varios contratos. Te hizo aparecer como socia activa de la empresa, alguien que tomaba decisiones. En los papeles, tú autorizaste muchas de las transacciones fraudulentas. ¿Qué?, grité, poniéndome de pie. Yo jamás firmé nada de eso. Ni siquiera sabía que existían esas transacciones. Lo sé, dijo Carolina con tristeza. Pero él falsificó tu firma, y es lo suficientemente buena como para que sea difícil probar que no fuiste tú. Eduardo es ingeniero, pero siempre fue increíble para la caligrafía.
¿Recuerdas cuando era adolescente y falsificaba las firmas de sus profesores en las notas? Perfeccionó esa habilidad. Me dejé caer de nuevo en la silla, sintiendo cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. Mi propio hijo no solo me había robado, sino que me había tendido una trampa. Me había convertido en su chivo expiatorio. Si huía exitosamente, yo cargaría con todas las consecuencias legales de sus crímenes. Hay algo más que necesitas saber, continuó Carolina, su voz bajando a un susurro. Algo que ni siquiera Eduardo sabe, algo que cambia todo. La miré con curiosidad. ¿Qué cosa? Ella respiró profundo. Tu esposo, Roberto, antes de morir vino a verme. Yo acababa de empezar a salir con Eduardo. Llevábamos solo 3 meses juntos. Roberto me citó en una cafetería y me contó algo que juró que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a ti. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué te dijo? Tu esposo tenía otra familia, Marta, soltó Carolina, y las palabras cayeron como bombas. Antes de conocerte, estuvo casado con una mujer en Ciudad de México. Tuvieron una hija. Cuando se divorciaron, él se mudó a Monterrey. Te conoció y nunca mencionó su pasado, pero nunca cortó el contacto con su hija. Le mandaba dinero mensualmente, y cuando murió le dejó algo, una propiedad. No podía respirar. ¿Una propiedad? ¿Qué propiedad? Un edificio de departamentos en la colonia Roma, en Ciudad de México, respondió Carolina. 5 pisos, 10 departamentos en total. Está rentado. Genera ingresos mensuales de aproximadamente 180,000 pesos. Roberto lo compró hace 35 años y lo puso a nombre de su hija de su primer matrimonio, Marina Aguilar Cortés. Ella tiene ahora 45 años y ha administrado el edificio todos estos años. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Por qué Roberto me ocultó esto? ¿Por qué me mintió? Porque tenía miedo, explicó Carolina. Me dijo que te amaba profundamente, pero que cometió el error de mentirte al principio de su relación sobre su pasado. Después de años, no encontró la forma de decirte la verdad sin arriesgarse a perderte. Me pidió que si alguna vez tú lo necesitabas, si algo malo pasaba, yo te contara sobre Marina y la propiedad. ¿Y por qué esperaste tanto?, le pregunté, mi voz cargada de emoción. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Las lágrimas corrieron por el rostro de Carolina. Porque Eduardo descubrió que yo sabía. Hace 2 años me emborrachó en nuestro aniversario y logró sacarme la información. Le conté sobre Marina y el edificio. Él me hizo jurar que jamás te lo diría. Me amenazó con dejarte en la calle si alguna vez te mencionaba algo. El rompecabezas comenzó a armarse en mi mente. Por eso te quedaste callada mientras él me robaba. Te tenía amenazada. Sí, admitió. Pero ahora que él se fue, ahora que nos abandonó a ambas, ya no tengo nada que perder. Y tú tienes derecho a saber que tienes una hermanastra y que esa propiedad debería haber sido parte de tu herencia. Pero si el edificio está a nombre de Marina, comencé. Roberto le dejó instrucciones, interrumpió Carolina. Marina tiene una carta que él escribió antes de morir. En esa carta, Roberto le pide a su hija que si alguna vez tú la contactas necesitando ayuda, ella te la brinde. Que comparta contigo los ingresos del edificio, porque en sus palabras, tú fuiste el amor de su vida y mereces ser cuidada. Una esperanza frágil comenzó a crecer en mi pecho. ¿Cómo sabes todo esto con tanto detalle? Carolina sacó un sobre amarillento de su bolso. Roberto me dio esto antes de morir. Me hizo prometer que te lo daría si alguna vez te veía en verdaderos problemas. Aquí está la dirección de Marina, su número telefónico y una copia de la carta que le escribió a ella. También hay documentos que prueban la existencia del edificio y su valor aproximado. La propiedad hoy vale al menos 12 millones de pesos en el mercado. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro encontré todo lo que Carolina había descrito. Una fotografía de una mujer de mediana edad que tenía los mismos ojos de Roberto, documentos notariales y una carta escrita con la letra de mi difunto esposo. Comencé a leerla y las lágrimas empañaron mi vista. Mi querida Marta, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que algo terrible ha sucedido. Cometí muchos errores en mi vida, pero el mayor fue no tener el valor de contarte sobre mi pasado. Marina es mi hija, y aunque la amo, tú fuiste la mujer que me hizo completo. Este edificio es el fruto de mi trabajo de juventud, pero su verdadero valor es que puede protegerte si algún día me necesitas y ya no estoy.
Marina conoce mis deseos. Ella te ayudará. Perdóname por mis mentiras, pero jamás dudes de mi amor. Lloré como no había llorado en años. Roberto me había amado de verdad, y aunque me había mentido, había intentado protegerme incluso desde la tumba. El 26 de diciembre, Carolina y yo tomamos un autobús de Monterrey a Ciudad de México. El viaje de 12 horas nos dio tiempo para planear nuestra estrategia. Necesitábamos actuar rápido porque sabíamos que en cualquier momento los acreedores de Eduardo comenzarían a buscarnos. Carolina había usado sus últimas fuerzas para empacar lo esencial de su casa antes de que partiéramos, incluyendo todos los documentos financieros de la empresa que pudo encontrar. Si Marina nos rechaza, estamos acabadas, dije mientras veía el paisaje pasar por la ventana del autobús. Habíamos gastado nuestros últimos 2,800 pesos en los boletos. No nos rechazará, respondió Carolina con una confianza que yo no sentía. Roberto era un buen hombre. Si le pidió a su hija que te ayudara, ella lo hará. Llegamos a la terminal de autobuses de Ciudad de México al anochecer. El frío de diciembre calaba hasta los huesos. Tomamos un taxi con el poco dinero que nos quedaba y le dimos al conductor la dirección del edificio en la colonia Roma. Durante todo el trayecto, mi corazón latía desbocado. ¿Cómo reaccionaría esta mujer al ver aparecer a la segunda esposa de su padre? ¿Me culparía por haber sido la otra mujer en la vida de Roberto, aunque yo no supiera que él tenía un pasado? El edificio era hermoso, de estilo Art Deco, con una fachada color crema y detalles en cantera. 5 pisos de balcones con herrería antigua. Se notaba bien mantenido, con plantas en las entradas y luz cálida saliendo de las ventanas. Este lugar valía una fortuna en una de las colonias más cotizadas de la capital. Tocamos el timbre del departamento de la administración. Una voz de mujer respondió por el intercomunicador. ¿Quién es? Respiré profundo. ¿Marina Aguilar Cortés? Mi nombre es Marta Aguilar. Fui la esposa de Roberto Aguilar. Por favor, necesito hablar contigo. Es urgente. Hubo un largo silencio. Luego, el zumbido de la puerta al abrirse. Subimos 3 pisos por unas escaleras de mármol. Cuando llegamos al departamento, la puerta estaba entreabierta. Una mujer apareció en el umbral. Era casi de mi estatura, con cabello castaño salpicado de canas. Y sí, tenía los ojos cafés y la sonrisa torcida de Roberto. Mi corazón se encogió al verla. Así que finalmente viniste, dijo sin emoción aparente. Pasa, tú también, agregó mirando a Carolina. Entramos a un departamento amplio, decorado con gusto y lleno de fotografías. Muchas eran de Marina con Roberto en diferentes etapas de su vida. Roberto joven, sonriendo con una niña pequeña en sus brazos. Roberto de mediana edad, parado junto a Marina en su graduación universitaria. Vi mi vida paralela desplegada en esas paredes, una vida de la que nunca supe nada. ¿Quieres café?, preguntó Marina, dirigiéndose a la cocina sin esperar respuesta. Preparó 3 tazas en silencio, mientras Carolina y yo nos sentábamos incómodamente en su sala. Cuando regresó y nos entregó las tazas, finalmente habló. Mi padre me habló mucho de ti. Me contó que eras la mujer más noble que había conocido. También me dijo que probablemente vendrías a buscarme algún día, cuando la vida te golpeara duro. Por la forma en que se ven, diría que ese día llegó. Lamento presentarme así, empecé, pero ella levantó la mano. Mi padre te amaba, Marta, lo sé, y aunque me dolió durante años compartirlo, eventualmente lo entendí. Él era feliz contigo de una forma que nunca fue con mi madre. Ellos se casaron muy jóvenes, tuvieron problemas, se divorciaron. Fue antes de que nacieras tú, así que técnicamente no fuiste la otra mujer, simplemente fuiste su segunda oportunidad. Esas palabras me quitaron un peso enorme de los hombros. ¿Recibiste su carta?, pregunté. La tengo desde el día que murió, confirmó. Me la entregó un abogado junto con instrucciones muy claras. Si alguna vez venías a pedirme ayuda, yo debía dártela sin cuestionamientos. Mi padre fue muy específico. La mitad de los ingresos del edificio son para ti si los necesitas. Y si alguna vez decides vender el edificio, también tienes derecho a la mitad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No sabía nada de esto. Roberto nunca me mencionó que tenía una hija, que tenía propiedades. Lo sé, dijo Marina con gentileza. Era su forma de protegerte de la complejidad de su pasado. Pero también era su forma de asegurarse de que nunca te faltara nada. Se inclinó hacia adelante. Ahora cuéntame qué te trae aquí. ¿Qué pasó? Durante la siguiente hora, Carolina y yo le contamos todo. El fraude de Eduardo, sus deudas, su fuga con Valentina,
las firmas falsificadas, la hipoteca de mi casa, todo. Marina escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminamos, ella se levantó y caminó hacia una ventana, mirando hacia la calle. «Tu hijo es un criminal», dijo sin rodeos, y dejó que su madre cargara con las consecuencias. «Eso es imperdonable», se giró hacia mí. «Pero tú eres víctima de esto, Marta, y yo no voy a dejar que pagues por sus crímenes. ¿Qué propones?», pregunté, esperanzada por primera vez en días. Marina sacó su teléfono. «Tengo un amigo que es abogado corporativo, especializado en fraudes financieros. Es el mejor de México. Mañana mismo lo contactaremos para que revise tu situación. Pero mientras tanto, necesitas un lugar donde quedarte y dinero para sobrevivir». Fue a un escritorio y escribió un cheque. «Esto es para empezar. 100,000 pesos. Considéralo un adelanto de tu parte de los ingresos del edificio». Me quedé mirando el cheque, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Esta mujer, esta desconocida que era mi hermanastra, me estaba salvando la vida. «No sé cómo agradecerte». «No me agradezcas todavía», interrumpió. «Esto apenas comienza. Si vamos a limpiar tu nombre y recuperar lo que tu hijo te robó, necesitaremos pelear duro. ¿Están preparadas para eso?». Carolina y yo nos miramos, luego, al mismo tiempo, asintiendo. «Estamos listas», dijimos al unísono. El 28 de diciembre nos reunimos con Rodrigo Maldonado, el abogado que Marina nos había recomendado. Su oficina estaba en Polanco, en un edificio de cristal que gritaba éxito. Rodrigo tenía unos 50 años, cabello plateado y una mirada penetrante que analizaba cada detalle. Carolina y yo nos sentamos frente a su escritorio mientras Marina permanecía de pie junto a la ventana. «He revisado preliminarmente los documentos que me enviaron», comenzó Rodrigo, abriendo una carpeta gruesa. «La situación es grave, pero no imposible. Marta, técnicamente apareces como socia activa de la empresa de tu hijo, y tu firma está en contratos que autorizan transacciones fraudulentas. Sin embargo, hay inconsistencias que podemos explotar». «¿Qué tipo de inconsistencias?», preguntó Carolina, inclinándose hacia adelante. «Primero, las firmas falsificadas», explicó. «Aunque son buenas imitaciones, un perito calígrafo puede detectar las diferencias. Segundo, tu edad y perfil, Marta. Eres contadora, sí, pero tu especialidad siempre fue contabilidad básica para empresas pequeñas. Los contratos fraudulentos involucran instrumentos financieros complejos, derivados internacionales, operaciones que francamente están muy por encima de tu nivel de experiencia. Eso nos ayuda a argumentar que fuiste manipulada o que tu firma fue falsificada». «¿Pero será suficiente?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «No solo eso», continuó Rodrigo. «Necesitamos atacar desde múltiples frentes. Primero, vamos a presentar una denuncia penal contra Eduardo por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Segundo, vamos a contactar a los acreedores internacionales y negociar con ellos, explicándoles que tú también eres víctima. Tercero, y esto es crucial, vamos a rastrear el dinero». «¿Rastrear el dinero?», repetí. «Tu hijo no puede haber movido 4 millones de pesos a cuentas extranjeras sin dejar rastro», explicó. «Hay registros bancarios, transferencias electrónicas, movimientos que podemos seguir. Y si encontramos ese dinero, podemos recuperarlo legalmente mediante embargos internacionales». Marina intervino desde su posición junto a la ventana. «Rodrigo tiene contactos en España. Si Eduardo está allá, podemos localizarlo». «Ya lo hice», reveló Rodrigo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Contraté a un investigador privado. Eduardo Aguilar y Valentina Soto llegaron a Madrid el 25 de diciembre. Se registraron en un hotel de lujo en el barrio de Salamanca. Están gastando dinero como si fuera agua. Cenas de 800 euros, compras en tiendas de diseñador. Son idiotas, francamente. Mientras más gasten y más rastro dejen, más fácil será recuperar los fondos». Carolina ahogó un sollozo. Escuchar que Eduardo estaba viviendo la gran vida con su amante, mientras nosotras sufríamos las consecuencias de sus actos, era devastador. Yo puse mi mano sobre la suya. «¿Cuánto tiempo tomará todo esto?», pregunté a Rodrigo. «Meses, posiblemente un año», respondió con honestidad. «Pero puedo garantizarte que pelearemos hasta el final. Marina ya me contrató y pagó mis honorarios por adelantado. 300,000 pesos. Puedo trabajar tiempo completo en tu caso». Miré a Marina con gratitud y asombro. «Has hecho tanto por mí. Mi padre te amaba», dijo simplemente.
y yo respeto su voluntad. Además, agregó con un brillo duro en sus ojos, odio a los hombres que abusan de las mujeres. Tu hijo es escoria, merece pagar por lo que hizo. Durante las siguientes semanas nos convertimos en guerreras. Rodrigo presentó todas las denuncias pertinentes. La fiscalía abrió una investigación contra Eduardo. Los peritos calígrafos confirmaron que el 70% de las firmas en los documentos fraudulentos eran falsificaciones. Los acreedores internacionales, al enterarse de que había una investigación criminal en curso, aceptaron pausar sus demandas contra mí mientras el caso se desarrollaba. Carolina, mientras tanto, se convirtió en nuestra arma secreta. Como esposa legal de Eduardo, tenía acceso a información que nosotros no. Descubrió que Eduardo había alquilado una caja de seguridad en un banco de Monterrey 2 años atrás. Con una orden judicial, logramos abrirla. Dentro encontramos documentos que probaban que Eduardo había planeado su fuga desde hacía 3 años. Pasaportes, copias de contratos de alquiler en Madrid y, lo más importante, una libreta donde había registrado meticulosamente cada centavo que había desviado y cada mentira que me había dicho para obtener el dinero. Es un narcisista, explicó Rodrigo cuando vio la libreta. Muchos criminales así mantienen registros de sus actos. Es como un trofeo para ellos. Esto es evidencia de oro. Para febrero de 2025 habíamos construido un caso sólido. La Interpol emitió una alerta internacional contra Eduardo. Las autoridades españolas fueron notificadas. Y lo más importante, logramos congelar las cuentas bancarias que Eduardo había abierto en España. Los 4.2 millones de pesos que había robado quedaron inmovilizados. Eduardo intentó contactarme por primera vez el 15 de febrero. Un mensaje de WhatsApp que decía: «Mamá, por favor, detén esto. Solo estoy tratando de vivir mi vida. No te hice nada malo». Le mostré el mensaje a Rodrigo. «¿Respondo?» «Sí», dijo él, «pero con mucho cuidado. Cada palabra que él escriba puede ser usada en su contra». Le respondí: «¿No me hiciste nada malo? Me robaste, Eduardo. Falsificaste mi firma. Me dejaste con deudas que no puedo pagar. Heriste a tu esposa. Abandonaste a tu hijo no nacido. Explícame cómo eso no es malo». Su respuesta llegó minutos después. «Ese bebé probablemente ni es mío. Carolina me engañó. Y el dinero que tomé era mío por derecho. Tú me debías eso después de controlar mi vida durante años». Capturé la pantalla inmediatamente y se la envié a Rodrigo. «Perfecto», dijo él. «Acaba de admitir que tomó el dinero. Esto es confesión escrita». Pero Eduardo no se detuvo ahí. En los días siguientes, continuó enviándome mensajes cada vez más agresivos, culpándome por su situación, llamándome vieja amargada y bruja controladora. Cada mensaje era una daga en mi corazón, pero también era evidencia. Carolina también recibió mensajes similares, incluyendo uno donde Eduardo le decía: «Deberías haberte muerto cuando te empujé esa noche. Me hubieras ahorrado problemas». Ese mensaje fue crucial. Era una confesión de agresión física. A finales de febrero, Rodrigo nos convocó a una reunión urgente. Cuando llegamos a su oficina, había otra mujer sentada allí. Era joven, de unos 24 años, pero se veía demacrada y asustada. Tenía un moretón amarillento en la mejilla. «Esta es Valentina Soto», anunció Rodrigo. Mi sangre hirvió al verla. Esta era la mujer por la que mi hijo había destruido su vida y la mía. Carolina se tensó a mi lado. «Antes de que digan algo», intervino Rodrigo rápidamente, «necesitan escuchar lo que Valentina tiene que decir. Créanme, cambia todo». Valentina nos miró con ojos llenos de lágrimas. Yo lo siento tanto», comenzó con voz temblorosa. «Sé que no puedo deshacer el daño, pero necesito que sepan la verdad. Eduardo no es quien ustedes creen, y yo tampoco soy quien creen». «Habla», ordené con voz helada. Valentina respiró profundo. «Tengo 24 años, pero cuando conocí a Eduardo hace 3 años, tenía 21 y acababa de salir de una relación abusiva. Estaba vulnerable, asustada, sin dinero. Eduardo fue mi jefe. Al principio fue amable, comprensivo. Me ofreció un trabajo bien pagado, 18,000 pesos mensuales como secretaria. Era más de lo que había ganado en mi vida. «¡Qué conmovedor!», dijo Carolina con sarcasmo. «¿En qué punto empezaste a acostarte con un hombre casado?» «Él me presionó», respondió Valentina, las lágrimas corriendo ahora libremente. «Al principio solo eran comentarios, insinuaciones, luego amenazas sutiles.
Sería una pena que perdieras este trabajo. Hay muchas chicas que matarían por tu posición. Yo necesitaba el dinero. Mi madre está enferma, tiene cáncer. Necesito pagar su tratamiento. Así que cedí. Fue mi error más grande. ¿Y la relación de 3 años? Preguntó Carolina. ¿También fue forzada? No toda, admitió Valentina. Al principio, Eduardo fue encantador cuando conseguía lo que quería. Me compraba cosas, me hacía sentir especial. Me prometió que dejaría a Carolina, que nos iríamos juntos a empezar una nueva vida. Yo realmente creí que me amaba. Pero cuando llegamos a Madrid, todo cambió. ¿Cómo?, preguntó Rodrigo tomando notas. La primera semana fue como un sueño, continuó Valentina. Hotel de lujo, restaurantes caros. Pero luego, Eduardo comenzó a cambiar. Se volvió controlador, celoso. No me dejaba salir sola del hotel. Revisaba mi teléfono constantemente. Y cuando cuestionaba algo, cuando le preguntaba sobre sus planes para encontrar trabajo o buscar un departamento, se enojaba. Se tocó el moretón en la mejilla. Hace 3 días, le dije que quería regresar a México, que esto no se sentía bien, que extrañaba a mi familia. Él se puso furioso, me gritó, me llamó estúpida malagradecida. Luego me golpeó. No fue la primera vez. Me había golpeado antes en Monterrey, pero yo lo justificaba. Pensaba que era porque estaba estresado. Mi visión del mundo se estaba reorganizando. Esta chica no era la villana que había imaginado. Era otra víctima de mi hijo. ¿Por qué viniste aquí?, le pregunté, mi voz ahora más suave. Porque Eduardo me dejó, respondió. Hace 2 días me sacó del hotel. Me tiró en la calle con solo mi pasaporte y 50 euros. Me dijo que ya no me necesitaba, que había conseguido lo que quería de mí, que yo había sido solo una distracción mientras él ejecutaba su plan. ¿Su plan?, preguntó Marina, hablando por primera vez. Eduardo nunca planeó quedarse conmigo en Madrid, reveló Valentina. Tiene otra mujer allá, una española llamada Isabel, que conoció por internet hace 1 año. Ella tiene dinero, mucho dinero. Es dueña de una galería de arte. Eduardo me usó para escapar de México, pero su verdadero objetivo siempre fue Isabel. Yo solo era conveniente porque trabajaba para él y podía ayudarlo a encubrir sus fraudes mientras planeaba su escape. Carolina y yo nos miramos, horrorizadas. Eduardo había orquestado engaños dentro de engaños. Gasté mis últimos euros en un boleto de autobús de regreso a Madrid-Barajas, continuó Valentina. Luego usé mi tarjeta de crédito, que está al límite, para comprar un boleto de avión de regreso a México. Llegué ayer. Vi en las noticias que Eduardo era buscado por fraude. Contacté al abogado Maldonado porque sé que él representa a ustedes. Quiero ayudar. Quiero declarar contra Eduardo. Quiero contar todo lo que sé sobre sus crímenes. Rodrigo sonrió. Y eso es exactamente lo que vas a hacer. Valentina tiene información invaluable. Sabe dónde están las cuentas bancarias adicionales que Eduardo abrió. Sabe los nombres de los contactos que él usó para sus fraudes. Y lo más importante, puede testificar que tú, Marta, nunca supiste nada sobre las actividades criminales de tu hijo. Yo estaba en la oficina cuando Eduardo falsificaba tus firmas, agregó Valentina mirándome. Yo lo vi practicar tu firma docenas de veces hasta perfeccionarla. Puedo testificar sobre eso en corte. ¿Por qué harías esto?, le preguntó Carolina con desconfianza. ¿Qué ganas tú? Nada, respondió Valentina. No gano nada excepto tal vez limpiar un poco mi conciencia. Hice cosas terribles. Me acosté con un hombre casado. Ayudé a encubrir sus crímenes porque era demasiado cobarde para denunciarlo. Pero también soy víctima. Eduardo me manipuló, me usó y me descartó. Y sé que ustedes dos, dijo mirándonos a Carolina y a mí, sufrieron mucho más que yo. Merecen justicia. Miré a esta joven mujer rota frente a mí. Parte de mí todavía quería odiarla, culparla por el colapso de la familia de mi hijo. Pero la mayor parte de mí reconocía que ella había sido manipulada por el mismo monstruo que manipuló a todos nosotros. ¿Está bien?, dije finalmente. Acepto tu ayuda, y después de que esto termine, espero que encuentres la ayuda que necesitas para sanar. Valentina asintió, sollozando. Gracias, no merezco su perdón, pero lo agradezco. Rodrigo cerró su libreta. Con el testimonio de Valentina, nuestro caso acaba de volverse blindado. Ahora no solo podemos probar la inocencia de Marta, sino que podemos encerrar a Eduardo por mucho tiempo. Con la declaración de Valentina,
El caso contra Eduardo se fortaleció exponencialmente. A principios de marzo, Rodrigo presentó toda la nueva evidencia ante la Fiscalía. La declaración de Valentina sobre las firmas falsificadas, combinada con los análisis periciales, prácticamente garantizaba que los cargos contra mí serían retirados. Pero Rodrigo no se detuvo ahí. «No es suficiente con limpiar tu nombre», me dijo durante una reunión en su oficina. «Necesitamos recuperar tu dinero y asegurarnos de que Eduardo enfrente consecuencias reales». «¿Cómo?», pregunté. «Está en España, protegido». «No tan protegido como cree», respondió Rodrigo con una sonrisa. «He estado trabajando con autoridades españolas. Eduardo cometió un error crítico. Gastó dinero robado en territorio español. Eso lo hace sujeto a leyes de lavado de dinero de la Unión Europea. Y las autoridades españolas son muy estrictas con eso, especialmente con extranjeros». «¿Entonces lo arrestarán?», preguntó Carolina, su mano instintivamente moviéndose a su vientre, ahora prominente con 5 meses de embarazo. «Ya emitieron una orden de detención», confirmó Rodrigo. «Pero hay algo mejor que el arresto inmediato. Quiero que Eduardo venga voluntariamente a México». «¿Estás loco?», exclamé. «¿Por qué vendría voluntariamente?». «Porque le vamos a tender una trampa», explicó Rodrigo, sus ojos brillando con determinación. «Eduardo no sabe que Valentina nos está ayudando. Ella va a contactarlo, diciéndole que logró conseguir dinero para regresar a Madrid, que lo perdona, que quiere volver con él. Va a sugerirle que se encuentren en México primero, en un lugar neutral, para hablar de las cosas». Valentina, que estaba presente en la reunión, asintió. «Puedo hacerlo. Eduardo es narcisista. Creerá que todavía tengo control sobre mí. Su ego es tan grande que no sospechará». «¿Y si sospecha?», pregunté. «¿Si no viene?». «Entonces, procedemos con la extradición desde España», respondió Rodrigo. «Pero eso puede tomar años. Es mejor atraerlo aquí donde tenemos control total de la situación». Durante la siguiente semana, Valentina ejecutó el plan perfectamente. Le envió mensajes a Eduardo, primero tímidos, luego más cariñosos. Le dijo que había sido un error dejarlo, que entendía que estaba bajo mucho estrés, que lo amaba y quería intentarlo de nuevo. Eduardo, predeciblemente, mordió el anzuelo. «Sabía que volverías», le respondió. «Eres demasiado débil para sobrevivir sin mí, pero no puedo regresar a México ahora. Es demasiado peligroso». Valentina insistió. «Solo por un día. Nos encontramos en Guadalajara. Nadie nos buscará allí. Solo quiero verte, Eduardo. Te extraño». Después de días de persuasión, Eduardo finalmente accedió. «Está bien, pero solo por 24 horas. Y si esto es una trampa, juro que te haré pagar». La amenaza fue grabada y añadida a nuestro expediente. El plan era simple, pero tenía que ejecutarse perfectamente. Eduardo llegaría al aeropuerto de Guadalajara el 15 de marzo. Valentina lo esperaría en un hotel del centro. La policía estaría lista para arrestarlo en el momento en que pusiera un pie en territorio mexicano. La noche del 14 de marzo, ninguna de nosotras pudo dormir. Marina había venido desde Ciudad de México para estar con nosotras. Carolina, Valentina, Marina y yo nos quedamos en una casa segura que Rodrigo había arreglado cerca del aeropuerto. Rodrigo estaba en contacto constante con la policía y con la Interpol. «¿Y si algo sale mal?», preguntó Carolina, su ansiedad palpable. «No saldrá mal», aseguró Marina, aunque su propia tensión era evidente. «Hemos preparado esto meticulosamente». A las 9:30 am del 15 de marzo recibimos la llamada. El vuelo de Eduardo había aterrizado. Estaba pasando por migración. Los oficiales sabían exactamente a quién buscar. A las 9:47 am, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Lo tenemos. Eduardo Aguilar fue detenido en el aeropuerto de Guadalajara hace 5 minutos. Está bajo custodia policial». El grito que salió de mi garganta fue mitad dolor, mitad alivio. Carolina lloró abiertamente. Valentina se derrumbó en una silla, su cuerpo temblando. Marina me abrazó mientras yo sollozaba. Mi hijo, el niño que había criado, alimentado y amado con cada fibra de mi ser, estaba ahora arrestado por los crímenes que había cometido contra mí y contra otros. Debería haber sentido victoria, pero solo sentía un vacío profundo y doloroso. «¿Quieres verlo?», preguntó Rodrigo cuando llegó a la casa segura 1 hora después. «La policía permitirá una visita supervisada antes de que lo trasladen a Monterrey para el proceso judicial». Miré a Carolina. Ella negó con la cabeza. «No quiero ver a ese hombre nunca más en mi vida». Pero yo necesitaba verlo.
Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle por qué me había destruido, por qué había tirado todo lo que le di por la ventana. Iré, dije. Marina me acompañó a la estación de policía. Me llevaron a una sala de interrogatorios donde Eduardo estaba sentado, esposado a la mesa. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión pasó del shock a la furia. «¡Tú!», gritó. «¡Tú hiciste esto! ¡Eres una bruja vengativa!». Me senté frente a él, mi corazón latiendo dolorosamente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, ya no era el hombre seguro que había huido en Navidad, era un criminal acorralado. «¿Por qué, Eduardo?», pregunté simplemente. «¿Por qué me hiciste esto?». «Porque me asfixiabas», escupió. «Toda mi vida fue sobre lo que tú querías, lo que tú esperabas. Nunca pude ser yo mismo. Siempre fui tu proyecto, tu muñeco. Necesitaba escapar. Te di todo», susurré. «Todo lo que tenía. No pedí que lo hicieras», replicó. «No pedí que sacrificaras tu vida por mí. Esa fue tu elección. Y luego esperabas gratitud eterna. Esperabas que viviera mi vida pagándote por esos sacrificios. Pues no lo haré. Prefiero pudrirme en la cárcel antes que seguir siendo tu hijo perfecto». Esas palabras fueron el golpe final. Mi hijo me odiaba. Realmente me odiaba. No por algo específico que hubiera hecho mal, sino por amarlo demasiado, por sacrificarme demasiado. El amor que yo consideraba mi mayor virtud, él lo veía como mi mayor defecto. Me levanté de la silla. «Entonces, supongo que conseguiste lo que querías. Ya no tienes que ser mi hijo». Salí de la sala sin mirar atrás, dejando a Eduardo gritando tras de mí. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de procedimientos legales. Eduardo fue formalmente acusado de fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y lavado de dinero. La evidencia en su contra era abrumadora. La libreta donde había registrado sus crímenes, los análisis de las firmas falsificadas, el testimonio de Valentina, los registros bancarios de las cuentas en España, todo pintaba un cuadro claro de culpabilidad. En abril, la Fiscalía oficialmente retiró todos los cargos contra mí. Rodrigo logró demostrar sin lugar a dudas que yo había sido víctima de mi hijo, no cómplice. Los acreedores internacionales, al ver la resolución del caso, aceptaron acuerdos de pago estructurados usando los fondos recuperados de las cuentas congeladas de Eduardo. El juicio comenzó el 20 de mayo de 2025. Fue un circo mediático. Los periódicos de Monterrey cubrían cada detalle. Hijo traiciona y roba a madre en elaborado fraude. Ingeniero enfrenta 15 años de prisión por esquema criminal. Madre víctima recupera su dignidad en corte. Yo asistía cada día del juicio. Carolina, ahora en su 7º mes de embarazo, también estuvo presente. Marina viajó desde Ciudad de México para apoyarnos. Valentina testificó durante 2 días, describiendo en detalle la manipulación de Eduardo, las firmas falsificadas que presenció y los planes que él había compartido con ella sobre cómo engañar a la vieja estúpida, refiriéndose a mí. El momento más duro llegó cuando yo tuve que testificar. El abogado defensor de Eduardo, un hombre cínico que claramente no creía en la inocencia de su cliente, pero hacía su trabajo, intentó pintarme como una madre controladora que había provocado el comportamiento de Eduardo. ¿No es cierto, señora Aguilar, que usted ejercía control excesivo sobre las finanzas de su hijo?, preguntó con tono acusatorio. «Le presté dinero porque me lo pidió», respondí con firmeza. «No controlaba nada, simplemente lo amaba y confiaba en él». «¿Y no es cierto que usted esperaba que su hijo viviera de acuerdo a sus expectativas?». «Esperaba que fuera honesto», dije, mi voz rompiéndose levemente. «Esperaba que no me mintiera. Esperaba que no me robara. ¿Son esas expectativas excesivas para un hijo?». El fiscal intervino. «Objeción. El abogado está culpando a la víctima». «Procede», dijo el juez. «Defensor, cambie de línea de cuestionamiento». Cuando le tocó el turno a Eduardo de testificar, fue doloroso escucharlo. Se mantuvo en su postura de que yo era una madre sofocante y que él había tenido derecho a tomar el dinero porque se lo debía por criarlo. «Mi madre me hizo creer que le debía mi vida», declaró ante la corte. «Cada peso que invertía en mí venía con un precio emocional. Cuando decidí tomar el control de mi propia vida, ella me criminalizó». El fiscal lo destrozó en el contrainterrogatorio. «Señor Aguilar, ¿tomar control de su vida incluía falsificar la firma de su madre en documentos legales?». Eduardo se quedó callado.
¿Incluía crear deudas fraudulentas a nombre de empresas fantasma? Silencio. ¿Incluía abandonar a su esposa embarazada, herida y sangrando en el piso? Ella se calló, murmuró Eduardo. Tenemos mensajes de texto donde usted admite haberla empujado, replicó el fiscal, mostrando las capturas de pantalla en una gran pantalla. Mensajes donde dice, y cito, «Deberías haberte muerto cuando te empujé esa noche». ¿Eso también es tomar control de su vida? Eduardo no tenía respuesta. El 15 de junio, después de 3 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Carolina apretó mi mano mientras esperábamos. Marina estaba del otro lado. En el cargo de fraude en primer grado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. En el cargo de apropiación indebida, culpable. En el cargo de lavado de dinero, culpable. En el cargo de violencia doméstica, culpable. Eduardo no mostró emoción. Se quedó sentado, mirando al frente, como si estuviera en trance. La sentencia llegó una semana después. El juez fue severo en sus palabras. Señor Aguilar, usted ha traicionado la confianza de las personas que más lo amaban. Ha usado su inteligencia y educación no para contribuir a la sociedad, sino para destruir vidas. Ha mostrado no solo falta de remordimiento, sino activo desdén por sus víctimas. Por estos crímenes, lo sentencio a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Escuché sollozos detrás de mí. Me giré y vi a la madre de Valentina, que había venido a apoyar a su hija. Valentina lloraba en su hombro. Eduardo finalmente mostró emoción. Se puso pálido, sus manos temblando mientras los guardias se acercaban para llevárselo. Me miró una última vez antes de que lo sacaran de la sala. En sus ojos vi algo que no había visto antes: miedo. Afuera del juzgado, los medios nos esperaban. Rodrigo habló primero, dando una declaración oficial sobre la victoria. Luego me pidieron que hablara. Me paré frente a las cámaras y micrófonos, sintiendo el peso de los últimos 6 meses. Hoy se hizo justicia, comencé, mi voz firme. Pero no siento alegría. Perdí a mi hijo hace mucho tiempo. No al hombre que acaba de ser sentenciado, sino al niño que creí conocer. Ese niño nunca existió. Era una ilusión. El hombre real es alguien que no reconozco. ¿Tiene algún mensaje para otras madres en situaciones similares?, preguntó un reportero. Sí, respondí. Amen a sus hijos, pero no se pierdan a ustedes mismas en ese amor. No sacrifiquen todo hasta no quedar nada. Y si sus hijos las traicionan, si las lastiman, está bien reconocerlo. Está bien pelear por ustedes mismas. No son malas madres por protegerse. Las cámaras siguieron parpadeando, pero yo ya estaba caminando hacia el carro donde Marina y Carolina me esperaban. Después del juicio, tuve que reconstruir mi vida desde cero. La hipoteca de mi casa en Monterrey estaba en mora crítica. Las deudas que Eduardo había dejado, aunque legalmente ya no eran mi responsabilidad, habían destruido mi crédito. A mis 62 años me encontraba prácticamente en la calle. Pero no estaba sola. Marina insistió en que me mudara a Ciudad de México, a uno de los departamentos de su edificio. Es tu edificio también, me recordó. La mitad te pertenece por derecho, y necesitas estar cerca de tu familia. La palabra familia, saliendo de sus labios, me hizo llorar. En julio de 2025, oficialmente me mudé a la Ciudad de México. Carolina vino conmigo. Su bebé nacería en agosto y quería que estuviéramos juntas. La relación entre nosotras había evolucionado de nuera-suegra a algo más profundo, sobrevivientes unidas por trauma, pero también por esperanza. El departamento que Marina me dio era hermoso. 2 habitaciones, balcón con vista a la calle, pisos de madera. Marina vivía 2 pisos arriba, así que nos veíamos diariamente. Comenzamos a cocinar juntas, a compartir historias sobre Roberto, llenando los vacíos de nuestras respectivas versiones de su vida. Mi padre te amaba más de lo que amó a mi madre, me confesó Marina una noche mientras tomábamos té en su departamento. Lo sé porque cuando hablaba de ti, su cara se iluminaba de una forma que nunca vi cuando mencionaba a mamá. Yo estaba celosa cuando era niña, pero ahora, conociéndote, entiendo por qué. Eres una mujer increíble, Marta, fuerte, noble, capaz de amor incondicional. Es una pena que Eduardo nunca lo viera. También recuperé parte del dinero. Los fondos congelados en España fueron eventualmente liberados y repatriados a México.
Después de pagar a los acreedores y los honorarios legales, quedaron 850,000 pesos. Era mucho menos de lo que había perdido, pero era algo. Lo dividí en 3 partes. Una parte para mí, una parte para Carolina y el bebé, y una parte que doné a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Valentina trabajaba ahora como voluntaria en ese refugio, tratando de sanar sus propias heridas, ayudando a otras. Mi casa en Monterrey fue ejecutada por el banco. Perderla dolió, pero Marina me ayudó a ver que solo era un edificio. Los recuerdos que duelen no necesitan un lugar físico, me dijo. Déjalos ir con la casa. En agosto, Carolina dio a luz a una niña hermosa de 3,2 kilogramos. Le puso Esperanza. Cuando me entregaron a esa bebé en el hospital, cuando miré esos ojitos cafés que me miraban con total inocencia, algo dentro de mí comenzó a sanar. Esta niña no conocería nunca a su padre. Eduardo había renunciado a todos sus derechos parentales desde la prisión, pero conocería a su abuela, a su tía, abuela Marina, a su madre Carolina. Conocería el amor sin manipulación, sin condiciones, sin veneno. ¿Alguna vez le contaremos sobre él?, preguntó Carolina mientras amamantaba a Esperanza en mi departamento una tarde. Cuando sea mayor, respondí, le diremos la verdad, que su padre era un hombre que cometió errores terribles, pero también le diremos que ella no es responsable de esos errores, que ella es su propia persona con la oportunidad de elegir ser mejor. En septiembre, Marina me ofreció algo inesperado, trabajar con ella administrando el edificio. Necesito ayuda, dijo, y tú eres contadora. Esto tiene sentido. Además, así aprenderás el negocio porque cuando yo me retire, todo esto será tuyo. Acepté. El trabajo me dio propósito. Los ingresos mensuales del edificio se dividían ahora oficialmente 50-50 entre Marina y yo. Recibía 90,000 pesos mensuales. Era suficiente para vivir dignamente, para ayudar a Carolina, para ahorrar para el futuro de Esperanza. Valentina visitaba frecuentemente. Había iniciado terapia intensiva y estaba sanando. Gracias por perdonarme, me dijo una vez. No merecía tu compasión. Todas merecemos compasión cuando reconocemos nuestros errores, le respondí. Tú fuiste valiente al testificar. Salvaste mi vida al decir la verdad. Una tarde de octubre, mientras organizaba las cuentas del edificio en mi nueva oficina, mi teléfono sonó. Era un número de la prisión estatal. Dudé. Luego contesté. ¿Mamá? Era la voz de Eduardo. Sonaba diferente, más suave, rota. ¿Qué quieres?, pregunté, mi corazón acelerándose. Yo solo quería decirte que lo siento. Hubo un largo silencio. No espero que me perdones, no espero nada, pero necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo. Entiendo lo que te hice, y me odio por ello. No respondí, no sabía qué decir. He estado en terapia aquí, continuó. El psicólogo me ha hecho ver cosas sobre mí mismo que no quería ver. Soy un narcisista, mamá. Tengo problemas serios. Y te lastimé porque era más fácil culparte que aceptar mis propios defectos. ¿Por qué me llamas?, pregunté finalmente. Porque Carolina me escribió, respondió. Me envió una foto de Esperanza, mi hija, la hija que nunca conoceré. Y me di cuenta de todo lo que perdí. No solo dinero o libertad. Perdí familia, perdí amor. Perdí a mi madre. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Eduardo, no tienes que decir nada, interrumpió. Solo quería que supieras que lo siento. Y que entiendo si nunca quieres hablar conmigo de nuevo. Me lo merezco. Colgó antes de que pudiera responder. Es diciembre de 2025. Casi exactamente un año desde aquella horrible madrugada cuando encontré a Carolina limpiando sangre de la pared. Estoy sentada en el balcón de mi departamento en Ciudad de México, tomando café mientras observo la ciudad despertar. Carolina está adentro, preparando el desayuno para Esperanza, que ahora tiene 4 meses y es el centro de nuestro universo. Marina subirá pronto para desayunar con nosotras. Es nuestra tradición de los domingos. Luego iremos al parque de Chapultepec, donde empujaremos la carriola de Esperanza mientras platicamos sobre nuestras semanas, sobre nuestros planes, sobre la vida. He pensado mucho sobre el llamado de Eduardo. No lo he visitado en prisión, pero le escribí una carta. En ella, le dije que lo perdono, no porque lo merezca, sino porque yo necesito ese perdón para seguir adelante. También le dije que espero que use su tiempo en prisión para convertirse en una mejor persona,
aunque esa persona nunca podrá formar parte de mi vida de la manera que una vez lo hizo. No sé si algún día podré mirarlo de nuevo sin sentir dolor. Probablemente no. El amor de una madre es complicado. No se apaga simplemente porque tu hijo te traicione. Se transforma en algo diferente, algo marcado por cicatrices y sabiduría ganada con sufrimiento. Pero aprendí algo crucial en este año horrible. No soy solo una madre. Soy Marta. Soy una mujer con valor propio, con sueños, con derecho a la felicidad que no depende de la validación de mi hijo. Durante demasiado tiempo, definí mi vida completamente a través de Eduardo. Su éxito era mi éxito. Su felicidad era mi felicidad. Y cuando él me destruyó, casi me destruyo a mí misma porque pensaba que sin él no era nada. Estaba equivocada. Soy hermana de Marina, una mujer extraordinaria que me enseñó que la familia no siempre es sobre sangre compartida desde el nacimiento, sino sobre elecciones y compromiso. Soy abuela de Esperanza y prometo amarla sin asfixiarla, apoyarla sin controlarla, darle raíces y alas en equilibrio perfecto. Soy mentora para Carolina, quien se ha convertido en una guerrera después de años de ser víctima. Soy amiga de Valentina, quien me enseñó que el perdón es posible incluso en las circunstancias más dolorosas. Y finalmente, después de 62 años, estoy aprendiendo a ser amiga de mí misma. Los ingresos del edificio me han dado seguridad financiera que nunca tuve realmente. Estoy ahorrando, invirtiendo sabiamente, construyendo un futuro que no depende de nadie más que de mí. Estoy tomando clases de pintura los jueves, porque siempre me gustó el arte, pero nunca tuve tiempo. Estoy saliendo a cenar con un grupo de mujeres de mi edad que conocí en el parque. Estoy viviendo. Hace 2 semanas, un hombre en la panadería me sonrió y me preguntó si quería tomar café. Tiene 65 años, es viudo, tiene 3 hijas adultas. Le dije que sí. No sé si será algo romántico o solo amistad, pero el punto es que estoy abierta a posibilidades. Estoy abierta a la vida de nuevo. Carolina está considerando volver a estudiar. Quiere ser trabajadora social, ayudar a mujeres que han sobrevivido violencia doméstica. Valentina le está ayudando a investigar programas. Es hermoso ver cómo las 3 mujeres que Eduardo intentó destruir nos hemos unido para crear algo positivo del dolor. En cuanto al dinero que recuperamos, lo hemos usado sabiamente. Además de la parte que doné, Carolina abrió una cuenta educativa para Esperanza. Con 280,000 pesos invertidos adecuadamente, nuestra niña tendrá educación universitaria garantizada. Yo usé mi parte para finalmente hacer ese viaje a Europa que siempre soñé, pero nunca pude costear. Marina vendrá conmigo. En marzo iremos a París, a Roma, a Barcelona. Lugares donde Eduardo nunca logró llegar con su dinero robado. La justicia no siempre se trata de venganza. A veces se trata simplemente de restauración, de recuperar lo que te quitaron, tu dignidad, tu paz, tu futuro. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por algo similar? Le diría que no está sola. Le diría que la traición de un hijo, de una pareja, de un familiar, no define su valor. Le diría que reconstruir es posible, aunque parezca imposible en los momentos más oscuros. Le diría que busque ayuda legal, que documente todo, que no tenga miedo de pelear por lo que es suyo, pero sobre todo, le diría que se ame a sí misma primero, que el amor incondicional hacia otros debe comenzar con amor condicional hacia uno mismo, bajo la condición de que merece ser tratada con respeto, con honestidad, con dignidad. Esperanza empieza a llorar adentro y escucho a Carolina cantándole suavemente. Es una canción de cuna que yo solía cantarle a Eduardo cuando era bebé. Por un momento, el dolor me apuñala. Ese bebé que amé se convirtió en el hombre que me traicionó. Pero luego escucho la risa de Esperanza, y el dolor se transforma en algo diferente, en esperanza real, no solo el nombre de mi nieta, esperanza de que las nuevas generaciones pueden aprender de nuestros errores, de que el ciclo de dolor puede romperse, de que el amor puede existir sin manipulación. Me levanto del balcón y entro al departamento. Carolina me sonríe, Esperanza extendiendo sus manitas hacia mí. La cargo, sintiendo su peso cálido contra mi pecho. Esta niña nunca conocerá la historia completa hasta que sea mayor, pero conocerá el amor verdadero, sano, que la hará fuerte sin romperla. Llaman a la puerta. Es Marina, con pan dulce recién comprado y su sonrisa enorme. «Buenos días, familia», dice,
Y esa palabra, familia, me llena de calidez. Sí, perdí a mi hijo. Sí, me robó y me traicionó de las maneras más horribles. Sí, pasé por un infierno que no le desearía a nadie, pero sobreviví. Y al otro lado del infierno encontré algo que no esperaba. Me encontré a mí misma. Encontré hermanas en lugares inesperados. Encontré que el amor puede florecer incluso en el suelo más árido, si le das la oportunidad. Eduardo pasará los próximos 12 años como mínimo en prisión. Yo pasaré los próximos años viviendo, realmente viviendo, por primera vez en mi vida adulta, no como la madre de alguien, no como la esposa de alguien, sino como Marta, simplemente Marta. Y eso, después de todo lo que pasé, se siente como la victoria más grande de todas. Si mi historia te conmovió, si te hizo pensar, si te dio fuerzas para enfrentar tus propias batallas, me gustaría pedirte que la compartas. Dale like a este video para que más personas encuentren estas historias de supervivencia y esperanza. Suscríbete al canal, porque cada historia que compartimos puede ayudar a alguien que se siente perdido a encontrar su camino de vuelta a la luz. Y déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Me encantaría saber que estas palabras llegaron a ti, sin importar en qué rincón del mundo estés, porque al final todos somos sobrevivientes de algo. Y cuando compartimos nuestras historias, nuestras cicatrices se convierten en mapas que ayudan a otros a navegar por sus propias oscuridades. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar. Y recuerda, no importa qué tan oscura sea la noche, el amanecer siempre llega para quienes tienen el coraje de seguir respirando.